De Juan, libro de Apocalipsis, el último de la Biblia. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, bendice esta palabra en esta mañana. Bendice a mi hermana, que seas tú quien hable a través de ella. Bendice este tiempo y sobre todo, Señor, dispón nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para recibirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¡Wow, qué palabra!, ¿verdad? Se me ponen los pelos de punta solo de pensar en cómo se describe a Jesús en solo 8 versículos, ¿verdad? En esta mañana me gustaría compartir con vosotros algo muy curioso que descubrí hace poco. Y era como un experimento que me hizo ver que la mente humana es bastante curiosa. Y era así. El experimento decía: no penséis en un elefante. ¿En qué habéis pensado? En un elefante, ¿no? O sea, ya os habéis imaginado un elefante y ahora todos tenéis en vuestra mente la imagen de un elefante. ¿Es así? ¿Verdad? Es inevitable. Y lo mismo ocurre cuando hablamos acerca de Apocalipsis. Si yo digo Apocalipsis, seguramente a tu mente lo que vienen son un montón de conceptos relacionados con fin del mundo, catástrofes, arrebatamiento, juicio. Alguno diría ataques zombies, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Asociamos un montón de ideas a esta palabra, ¿no? Y de hecho, yo diría que hay 2 tipos de personas: los que se han leído este libro y saben al detalle todo lo que se relata, y los que oyen la palabra Apocalipsis y les da yuyu. Dicen, esto de pensar en el futuro me viene grande. Y la verdad es que os cuento todo esto porque me gustaría que en esta mañana hiciéramos un ejercicio. Tanto si eres de los que saben mucho acerca de este libro, como si eres de los que no conocen nada, dejes a un lado lo que has aprendido en el pasado acerca del libro de Apocalipsis y pongas un lienzo en blanco. Y le pidas al Señor que traiga revelación hoy a tu vida, en esta mañana. Es decir, aparta todo lo que en tu mente haya aparecido cuando has escuchado la palabra Apocalipsis y pídele al Señor que te traiga revelación. Nos acaban de leer el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? Pero antes me gustaría que pudiéramos
bueno, que os voy a compartir un par de detalles acerca del contexto histórico. Creo que es importante que cuando nos acercamos a la palabra veamos en su conjunto en qué momento fue escrito ese libro, ¿verdad? Sabemos que este libro tiene una parte profética, es decir, habla acerca de lo que va a suceder. Tiene otra parte de género pues, apocalíptico como tal, pero también tiene una parte en la que habla habla de un momento concreto en la historia que tiene que ver con el pasado. Y este es el contexto histórico del que os quiero hablar para ayudarnos a acercarnos al texto con mayor comprensión. Y es que este libro fue escrito por Juan, tal como se nos ha leído, a finales del siglo I, es decir, alrededor del año 96 después de Cristo. En esa época, no sé si sabéis, pero el Imperio Romano era muy extenso. O sea, había crecido de una manera descomunal y estaba gobernado por un emperador llamado Domiciano. Ya a lo largo de varios años, los cristianos habían sufrido persecuciones por parte del Imperio Romano y muchos tenían que esconderse y lo hacían para no ser torturados o matados. Y es que en ese tiempo el Imperio Romano tenía mucho poder, y no solo a nivel político, sino que también sobre la cultura. Porque en ese tiempo otros emperadores habían sido declarados divinos cuando habían muerto, es decir, los consideraban deidades de alguna manera. Algo que se conocía como culto imperial en esa época. Sin embargo, llegamos a este punto de la historia en el que el emperador que os he dicho que estaba al mando del Imperio Romano en ese momento, se declaró a sí mismo en vida Señor y Dios. Por lo que para los cristianos de esa época, el tener que adorar a un emperador como Dios les causaba conflicto. Realmente se estaba poniendo en juego su fe. Para ellos era algo que los ponía, como decimos hoy, entre la espada y la pared. Si alguno se negaba a rendir culto al emperador, eso suponía persecución y una muerte segura. Y en este momento histórico, Juan escribe esta carta dirigida a 7 iglesias en la provincia de Asia, iglesias que probablemente él conocía y seguramente sabía por lo que estaban viviendo. Y Juan escribe a esos creyentes. Es decir, el acercamiento que quiero que hagamos hoy a este texto es pensando en que esta carta que se iba a enviar, o estas cartas que se iban a enviar a las 7 iglesias, estaban destinadas a personas reales, creyentes que estaban viviendo una fuerte crisis y una dura persecución. Y en estas primeras palabras que Juan redacta, dice así, si me acompañáis al versículo 4, la segunda parte, dice, gracia y paz a vosotros de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es testigo fiel de estas cosas, el primogénito en resucitar de los muertos y el soberano sobre los reyes del mundo. Este inicio a mí me fascina. Y me fascina porque puedo ver cómo Juan les escribe desde la esperanza en Dios, con el propósito de traer luz a sus vidas y alejado del temor que la situación les podría estar causando en ese momento. Yo, si fuera Juan, realmente escribiría y diría, esto está cerca, esto va a terminar, cuídense, escóndanse en sus casas, haced lo último que tengáis que hacer porque lo que se viene es duro, ¿verdad? Sería lo primero que uno pensaría. Ver la realidad y decir,
cógete que aquí vienen curvas. O sea, agárrate, perdón, que a lo mejor esa expresión no se entiende. Agárrate que vienen curvas. La cosa está muy difícil. Pero lo que les dice es gracia y paz. Es decir, les está diciendo que la gracia y la paz del que siempre ha existido os alcance. Y eso abre otra perspectiva. Yo me imagino a Juan escribiendo estas palabras con la intención de animarles a poner sus ojos no en lo presente, no en su realidad terrenal, sino en Dios, en aquel que siempre ha estado, el que es inmutable y siempre permanece. Y en el versículo 5 les revela quién es ese Dios en la persona de Jesucristo. El texto describe a Jesús diciendo 3 cosas. Testigo fiel, primogénito en resucitar de los muertos, soberano sobre los reyes del mundo. Y les presenta esta realidad que ellos están viviendo desde otra perspectiva. Yo durante muchos años estuve trabajando para una persona que me decía, Melanie, que los árboles no te impidan ver el bosque. Y yo siempre decía, ¿por qué me dice eso? No lo entiendo. Siempre era, Melanie, que los árboles no te impidan ver el bosque. Y un día entendí que muchas veces en nuestro día a día los árboles de 5 metros, de 10 metros, los árboles que nos rodean nos permiten ver la inmensidad del bosque, todo lo que hay, toda su riqueza, todo lo que tiene, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que Juan les está intentando transmitir. Alza tu vista y te darás cuenta que no son árboles de 5 metros que no te dejan ver nada, que realmente hay algo más, ¿no? Que ese bosque tiene mucho más. Y ahí les habla de Jesucristo como testigo fiel. Un testigo es aquel que puede dar veracidad de la verdad, ¿no? O sea, puede decir, tengo conocimiento de un hecho y por tanto puedo dar información de primera mano. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos describe que Jesucristo es la verdad encarnada. Es decir, es el mismo Dios hecho hombre. Jesús vino a esta tierra a revelarnos quién es Dios. Y lo hizo de una manera visible y entendible. No sé si os acordáis, hace alrededor de un mes compartí con vosotros acerca del Padre Eterno. Y os hablaba de la figura de Jesús. Él vino a esta tierra a hacerse entendible y visible a nuestros ojos. Yo no me puedo imaginar una fuente de verdad más fiable que el propio Dios, hecho hombre, viniera a mostrarnos quién es Él, quién es Dios, cuál es la verdad. Y no solo es fiable, sino que nos habla de fiel, un testigo fiel, fiel a la verdad, por lo que su testimonio es de primera mano. Es decir, es el mismo Dios hecho hombre que se revela. Nos trae la verdad de primera mano. Es decir, no ha sido alterado por intermediarios. Esta primera característica, o lo primero que nos revela aquí el texto, es que la revelación de Jesucristo como testigo fiel me anima a confiar en que Jesús dice la verdad acerca de Dios. Él es la verdad. Y eso es la primera cosa que nos ayuda a ver nuestra realidad desde otra perspectiva. De que Jesús dice la verdad y es la verdad acerca de Dios. Lo segundo que nos dice el texto es primogénito en resucitar de los muertos. Sabemos que primogénito significa que es el primero, ¿no? Usamos mucho esta palabra quizás en el contexto de los hijos, ¿no? Porque realmente no es un
una palabra que está en nuestro vocabulario del día a día, pero cuando nace el primer hijo, pues sabemos, el primogénito, ¿no? Estrictamente, Juan nos está presentando a Jesucristo como el primero, ¿no? El primogénito, el primero. Pero aquí el sentido o el significado va mucho más allá de ser el primero en resucitar de los muertos. El texto nos dice que Jesús recibe ese nombre porque fue el primero y es el único que ha vencido a la muerte y resucitó para no morir jamás. Es decir, en el contexto de las personas que estaban leyendo esta carta, a los cuales se les había dicho que el emperador que estaba que estaba gobernando en ese momento, que había tomado la figura de Señor y Dios. Aquí les está diciendo, Jesús no solo es la verdad misma de Dios, sino que además es el primero y el único que ha vencido la muerte y resucitó para no morir jamás. Es decir, Él es preeminente entre todos aquellos que han resucitado y resucitarán a lo largo de la historia. Es decir, no hay ser humano, ni uno, que se iguale a la persona de Jesucristo. Porque en la historia, y en la historia bíblica, sabemos de personas que resucitaron. Quizás en nuestro contexto real hemos escuchado alguna vez de alguien que haya vuelto a la vida. Pero la revelación de Jesucristo como primogénito en resucitar de los muertos es que Él es el único que cambió el destino de la humanidad al morir en la cruz y vencer la muerte para siempre. Y eso es otra cosa que Juan quería mostrar a aquellos creyentes. Les quería decir, recordad, Jesús murió en esa cruz, pero Él es el único capaz de cambiar el destino de la humanidad. Es decir, lo que estamos viviendo ahora, la opresión que estamos viviendo ahora, la crisis que estamos viviendo ahora, no tiene nada que ver cuando alzamos nuestros ojos en la figura de Jesucristo y vemos que Él es el único que tiene el control del destino de la humanidad. Lo tercero que dice el texto es que Jesucristo es soberano sobre los reyes del mundo. Es decir, Él está por encima de cualquier gobernante. Tiene toda la autoridad. Soberano es que tiene toda la autoridad, el poder y el dominio sobre todas las cosas. Aquí se revela a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y me recuerda mucho a un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y es que la nueva realidad, la nueva perspectiva que les está mostrando a través de esta revelación de Jesucristo es el ya, pero todavía no, que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Él ha vencido al mundo, Él es soberano sobre todos los reyes, pero todavía no. Es decir, no significa que si nos aferramos a esto no habrá aflicción. No significa que no habrá enfermedad, no significa que no habrá pobreza, no significa que habrá opresión, no significa que no habrá muerte o que no habrá persecución. Pero que Él sea soberano sobre todo esto significa que Él está por encima, que Él tiene el dominio de todas las cosas y Él reina sobre todo. La revelación de Jesucristo como soberano me enseña que Él está por encima de toda circunstancia y Él posee el control de todo. ¿Qué significado tenían esas palabras?
para los creyentes de la época. Este simplemente es el saludo inicial. Imaginaos la profundidad de este libro, la belleza de descubrir la bendición que hay en este saludo inicial. Y no es solo un recordatorio, una simple formalidad, una manera de introducir una carta. Las palabras que Juan estaba expresando en ese texto para los cristianos de la época tenían mucho sentido y era necesario recordarlas. Y lo que les quería transmitir era que Jesucristo está por encima de toda circunstancia, que nuestra esperanza está en Cristo, así como cantábamos antes. Es decir, les estaba diciendo, cambia tu perspectiva de la realidad, mira por encima de eso. De alguna manera, les estaba queriendo animar a no traicionar su fe. Al principio os he dicho de que realmente su vida estaba en juego, su fe estaba en juego. Si ellos no adoraban a ese emperador, podían morir. Pero les animaba a no traicionar su fe en medio de la persecución, porque Jesucristo era el único Dios verdadero y fiel. Él no los iba a abandonar. Les estaba diciendo, Él es el único verdadero y fiel. No os va a abandonar desde el principio, con aquellas palabras, el que fue, el que es y el que ha de venir. Desde el principio había estado con ellos y seguía estando a su lado. No los iba a desamparar y todo lo que conocían de Él era verdad de Dios, porque Él es el testigo fiel. Lo segundo que creo que Juan les quería transmitir es que al levantarse de los muertos Jesús había abierto un camino seguro. Les estaba diciendo, os pueden decir lo que os pueden decir. Domiciano, el emperador, él se declarará Dios y Señor. Pero solo Jesús es el único que abre un camino seguro a la salvación. Su muerte y resurrección los reconciliaba con Dios y su sangre los liberaba de la muerte eterna. Les estaba recordando que en Jesucristo había esperanza eterna. Y lo tercero es que en medio de esa dictadura, de esa opresión, Jesús era soberano. Jesús estaba por encima de toda circunstancia. Sé que hasta aquí he dicho muchas cosas y creo que esta enseñanza también debería cobrar mucho sentido para nosotros hoy. Quizás el acercamiento que otras veces has hecho a este libro es pensar en cómo voy a interpretar este libro para ver qué sucederá en los años venideros. Quizás el acercamiento que tú has pensado que ibas a obtener al leer este libro era que te revelaran algo oculto. De hecho, la humanidad en todas las culturas lleva años intentando predecir cómo terminará este mundo y cuándo y de qué manera. Pero la verdad es que Apocalipsis lo que nos revela es la persona de Jesucristo y que Jesús está por encima de todo esto. Este texto viene a recordarnos que hay restauración y reconciliación. Este texto viene a recordarnos que Dios cumple su palabra y nos trae esperanza. No sé si os habéis fijado algo muy curioso, que el versículo 3 trae una bienaventuranza, una bendición. La verdad es que yo nunca hubiera imaginado que el libro de Apocalipsis, en su totalidad, podemos encontrar 7 bendiciones, 7 bienaventuranzas. Es decir, es un libro de bendición para los creyentes. Es un cambio de perspectiva, de dejar de mirar hacia abajo para empezar a mirar hacia arriba.
Se trata de saber que si esto se va a poner chungo, ¿no? Y es inevitable, y lo sabemos porque vivimos en esta tierra y porque enciendes la tele y ves que la realidad es dura, que la enfermedad nos alcanza, que la pobreza nos alcanza, que la política nos manipula, nos lleva, pero Jesús está por encima de todas las cosas. Y ante todas estas cosas, me gustaría que pudiéramos leer los versículos que siguen, pero que los leyéramos con una actitud de adoración y gratitud. Es decir, hemos visto cómo Jesús se revela como testigo fiel, como primogénito en resucitar de los muertos, como soberano. Y lo que luego sigue, dice, toda la gloria sea al que nos amó. Me gustaría que lo leyeras con esa actitud de gratitud, de adoración. Gracias, Señor, por lo que me acabas de revelar. Y que de tu boca salgan estas palabras. Toda la gloria sea al que nos amó. Y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Yo no sé si eres consciente de esta frase. El que nos amó. El emperador que estaba gobernando en ese momento, te digo yo que amar al pueblo no lo amaba. Seguramente muchos de ellos decían, me estás diciendo lo mismo que me dice el emperador, que él es el único, que él es el que trae la verdad, que él es el soberano. Pero aquí Jesús también se está revelando a ellos como aquel que les ama, el que los amó. El que los amó y que nos lleva a poner los ojos en la cruz. Porque Él sufrió hasta la muerte para darnos ese camino, para abrirnos ese camino seguro, al morir por nosotros, al liberarnos de la muerte eterna, al limpiar nuestros pecados con su sangre. Es decir, les está recordando que el que dio su vida por ellos, el que los amó, está por encima de todo. Dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y el versículo 7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo. ¿Hacia dónde hay que mirar? Hacia arriba. Eso es lo que les está diciendo, mirad hacia arriba. Miren al cielo, miren en las nubes, todos lo verán. Llegará un momento que todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo mataron, aquellos que lo rechazaron, aquellos que hoy lo rechazan, aquellos que no quieren saber. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Y el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y aún está por venir, el Todopoderoso. Es decir, aquí Jesús mismo les está hablando y les está diciendo, yo soy. Aquí ya no habla Juan, aquí está hablando Jesús mismo y les está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Jesús es antes de todas las cosas y permanecerá más allá de todas las cosas. Él es el principio y el fin. Por tanto, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas que están en medio. Porque si Él es principio y fin, también lo es en medio. Y eso significa que Jesús tiene un plan para la historia. Eso era lo que les quería animar Juan cuando escribió estas palabras. Jesucristo tiene un plan para la historia.
y Él dirige el camino de los eventos humanos hacia el cumplimiento de su diseño original. Nuestras vidas no son dadas a un destino ciego, a un azar, a ciclos sin fin. No. Jesús dice que es el Todopoderoso. Y eso nos habla del gran control soberano sobre todas las cosas que Jesús tiene del pasado, del presente y del futuro. Y me gustaría terminar haciendo una oración. Yo voy a orar, pero me gustaría que tomaras esa actitud de gratitud con la que os animaba a leer estos últimos versículos. Yo no sé cuál es tu realidad hoy. Quizás la falta de recursos te ha alcanzado, la enfermedad te ha alcanzado, tu familia está destruida, quizás tú por dentro estás roto. Yo no sé de qué manera la realidad de este mundo te ha afectado o te está atacando. Pero estas tres verdades que en esta mañana hemos podido ver, quiero que las tomes y que eso te anime a cambiar la perspectiva. Que mires al cielo y puedas reconocer la persona de Jesucristo. Que la palabra en esta mañana te pueda revelar quién es Jesucristo, el testigo fiel, la verdad de Dios misma en la persona de Jesús. Que puedas ver que un camino se ha abierto hacia la salvación a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y que puedas ver que Jesús es soberano sobre todos los reyes. Cierra tus ojos y si quieres no escuches mi oración. Haz tú tu oración. Y pídele al Señor que te revele estas cosas y te haga ver lo que Él ve. Gracias, Jesús, por revelarte a nuestras vidas. Gracias por ser nuestro ancla. Nuestra roca, como cantábamos en esta mañana, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de todas las cosas. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado. Y porque al poner nuestros ojos en la cruz podemos ver que nuestra esperanza no está en el presente. Nuestra esperanza no está en lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas o lo que está por venir, sino que nuestra esperanza está en ti, en la promesa que tú has dicho acerca de nosotros, en lo que tú has hablado a nuestras vidas, en que tú tienes un lugar para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el principio y el fin, tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque a ti no se te escapa nada. Gracias porque guardas de nuestras vidas, porque no nos abandonas, porque tú estás a nuestro lado, porque nos muestras que en ti está nuestra roca, Señor. Gracias porque solo en ti podemos caminar en medio de la aflicción, Señor. Solo en ti podemos cambiar nuestra mirada a otra nueva realidad que es tu realidad, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en este mundo sin perder la vista y sin dejar de poner los ojos en ti, Señor. Gracias por quien tú eres, por revelarte a nosotros en esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
Si alguien siente el deseo y la necesidad de orar, 2, 3 personas, 4, que sentiros con libertad. Vamos a dar unos minutos para ello.